Buenas noches a los santos de Jehová. Es más, lo voy a poner así. Buenas noches a las familias santas de Jehová de la iglesia de Corona. Pero también saludo y digo buenas noches a las familias pecadoras que están aquí. El rostro les cambió a algunos. La mirada se puso un poco franca. No estaban esperando esa. El punto es que ciertamente el ideal, y ahora vamos entrando en materia, el ideal es la santidad, porque sin la santidad ninguno verá al Señor. Sin embargo, hay familias nuestras que hoy día están experimentando todo menos santidad. Y yo quiero decir algo aquí desde el principio de nuestra presentación de esta noche que, repito, va a ser interactiva, pero necesito decir esto. El plan de Dios siempre ha sido y será salvar familias. El plan de Dios siempre ha sido y será salvar familias, no salvar individuos. Y hoy día, probablemente conectados a esta reunión, hay padres que están preocupados por sus hijos, que dicen, y mi hijo se va a salvar, y mi hija que se ha alejado del Señor, y mi nieto y mi nieta. El plan de Dios siempre ha sido, desde el principio de la Biblia, salvar a las familias. Dicho sea de paso, hoy día, en ese título muy particular, 3-2-1, que yo sé que cuando se lo di al hermano Abner me dijo, ¿cuál es el título otra vez? Así es, 3-2-1. Durante la presentación de esta noche, con la ayuda del Señor, y la próxima, vamos a estar hablando de 3-2-1. Y tú te preguntarás, ¿qué significa 3-2-1? Tres planes, dos bandos, un ganador. Tres planes, dos bandos, un ganador. En otras palabras, hay tres planes que respectivamente dos bandos tienen para la vida de tu familia. Uno de los bandos es el de Jesús, el de Dios. El otro es el del enemigo de Dios. Si el plan de Dios es salvar a las familias, el plan de Satanás es precisamente destruir a las familias. Y así ha logrado destruir iglesias, matrimonios, ha logrado que muchos hoy duden de su salvación, y probablemente haya padres en esta noche aquí que están cuestionándose y sintiendo culpables, diciendo, ¿qué hice yo mal para que hoy mi hijo o mi hija no quiera saber del Señor? Y yo necesito, antes de proseguir, si es posible, si me permiten compartir pantalla, por favor, quien esté de host, quisiera compartir la pantalla para presentarles algunas cosas que he decidido, por la gracia del Señor, compartir con ustedes esta noche. Paso, revisa si puedes ya compartir. Me dice, starting share screen will stop others computer sound share. Le voy a dar a continue. Vamos a ver si funciona ahora. Y me dicen si pueden ver la pantalla. Sí, correcto. Ok, muchas gracias. Ahora yo les voy a presentar algunos casos en este 3-2-1 para que ustedes me digan en el chat, abriendo el micrófono, como ustedes decidan, si esto refleja tu familia. Voy a la primera. En el día a día, puedes tú decir, esta es mi familia. Que el tiempo en que pasan juntos, mayormente cada quien está en su teléfono, en un dispositivo. Puedes decir tú, perdón, que esta es tu familia en el segundo caso, o tu matrimonio, que regularmente hay discusiones, hay peleas, el uno se cansa del otro, no quieren seguir hablando. Estamos hablando esta noche de familias cristianas que probablemente cuando se te pregunta, ¿es esta tu familia? ¿Cómo describirías a tu familia en una palabra? Probablemente estas cosas lleguen a la mente. O quizás esta sea tu familia. Hijos rebeldes, hijos que alzan la voz, hijos que no quieren respetar a sus padres, hijos
que no quieren permanecer cerca de sus padres y de nada que los ate a ellos, que son rebeldes, que no quieren escuchar en su adolescencia, en su juventud. Hoy día también la familia ha sido redefinida. Antes, quizás, cuando una familia se acostaban todos juntos en una cama, era para jugar, para hablar, para conversar. Hoy día probablemente estén todos juntos en el mismo lugar, pero no comparten una palabra. Probablemente las familias de antes no se peleaban tanto como hoy debido a las distracciones que había. Hoy sí. Probablemente los hijos de antes no eran tan rebeldes como los de hoy, pero hoy vemos esos casos. Y es probable también, y esto lo digo con todo el amor del mundo, en el ministerio juvenil nos ha tocado ver esto muchas veces y sé que ustedes se imaginan que hijos e hijas, criados y criadas en la iglesia, hoy día dicen, no, yo me siento atraído o atraída hacia alguien de mi mismo género. Estas son las familias de hoy. Y probablemente tú estás pensando en familias no cristianas. Lamentablemente, hay muchas familias cristianas que hoy día están enfrentando regularmente estos casos que te he presentado. Peleas, falta de Este tipo vino para comunicación, adelante mío otra vez después que yo lo pasé. falta de respeto, división, pérdida de valores. Y todo esto me hace pensar, ¿cómo se debe sentir un padre? ¿Cómo se deben sentir los padres tratando de formar una familia en pleno siglo XXI? Y que cuando le pregunten, ¿cómo describirías a tu familia? No puedan quizás decir algo positivo. Yo quiero que ahora hagamos un ejercicio mental, si es posible. Ese ejercicio consiste en lo siguiente. Yo no quiero que nadie escriba, no quiero que nadie hable, sino que simplemente medites. Si tuvieses que describir tu familia, toma una nota personal si quieres. Si tuvieses que describir tu familia en una palabra, ¿cómo la describirías? Una vez más, si tuvieses que escoger una palabra para describir tu familia esta noche, ¿cómo la describirías? Y para ayudarte a pensar, vamos a orar. Querido Señor, en esta hora estamos hablando de un tema de mucha importancia. Te ruego encarecidamente que tú tengas misericordia de nosotros, que nos des humildad, que nos des la capacidad, Señor, también de reconocer quizás nuestros errores, pero también el mundo en que vivimos hoy, el cristianismo que hoy se desarrolla. Ayúdanos por tu Santo Espíritu, Señor, a concentrarnos en este estudio y que tú puedas hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hace poco alguien vino a la oficina a hablarme, por la gracia de Dios. Repito, por la gracia de Dios soy director de jóvenes de esta conferencia. No tengo una posición de director de familia ni nada por el estilo, pero esta persona se me acercó y dijo que quería hablar conmigo. La persona entró, comenzó a hablar, adventista desde siempre, y me dijo, yo me casé con la mejor pareja del mundo. Y yo le hice esta pregunta que yo te acabo de hacer. ¿Cómo describirías a tu familia? Y esta persona me dijo, no amo a mi pareja, no amo a mis hijos, y por eso he dejado de ir a la iglesia, porque no voy a vivir fingiendo. Estamos hablando de matrimonios que tuvieron sus votos delante de Dios en la iglesia, fueron bendecidos por un pastor y que hoy día, quizás, aunque los veamos juntos en la iglesia, en realidad no están juntos en su vida personal. Debido a esto, yo creo que es tiempo hoy de decir, como si fuera un conteo regresivo, 3, 2, 1, 3, 2, 1, y que podamos decir, esta es mi familia. Qué bonito pudiese ser que las familias aquí representadas esta noche pudiesen decir, esta es mi familia, como esa que se ve en el video aquí.
una familia bendecida, una familia gozosa, una familia sin peleas como las primeras o los primeros escenarios que te presenté, una familia consistente en la espiritualidad, una familia que en realidad pueda reflejar en el hogar, como decía el corito, un pedazo del cielo aquí en la tierra. Sin embargo, hay muchas familias que en la privacidad de su casa y de su hogar no se respira un ambiente del cielo, sino un ambiente terrenal, un ambiente de peleas, y por tal motivo este seminario abordará el fortalecimiento de la vida familiar y la importancia de la fe en la familia. ¿Qué necesitamos nosotros? Familias cristianas. Si nuestra sociedad tuviese más familias cristianas, y no estoy hablando de cristianas en nombre, sino cristianas en valores que puedan los hijos retener y permanecer en ellos, nuestro mundo tendría un ambiente totalmente distinto. Nuestras iglesias tuviesen familias conectadas y no familias peleando por alguna posición. Nuestras iglesias estuviesen unidas en rescatar a los perdidos, y si hay un joven que se aleja, estuviésemos unidos en traerlos. Lo que necesitamos en nuestras familias son valores cristianos, fortalecer los lazos familiares y crear una comunidad en apoyo, en amor, en Cristo. Como te decía anteriormente, Dios creó la familia. Ese es el texto clave. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora vamos a entrar de lleno en 3, 2, 1. Ese texto de la Biblia aquí me muestra lo siguiente. En primer lugar, en los versículos 17 y 18, el escritor bíblico Moisés me dice que Dios tenía en los versículos 17 y 18 dos planes para con el hombre y la mujer en su matrimonio. El primer plan, en el versículo 17, era no morir. En el versículo 18, que no estuviesen solos. Y en el versículo 24, que está aquí en pantalla, ser una sola carne. No morir, que no estuviesen solos y ser una sola carne. Este era el plan de Dios, o los 3 planes de Dios. Sin embargo, el plan de Satanás ahora del otro lado era destruir la familia que Dios acababa de construir. Por ejemplo, Dios tenía un plan de decir de que no muriesen, pero el plan de Satanás era que murieran. Dios tenía un plan de que no se separaran. El plan de Satanás es que hubiese separación. Y espero que me estén siguiendo. Voy a repetirlo. El plan de Dios era que no murieran. Y eso incluía que no muriera o no muriese el amor. El plan de Satanás es que en los matrimonios, en las familias, muera el amor. Si estás tomando nota, toma nota de esto. 3 planes, 2 bandos. El plan, y lo repito por tercera vez, de Dios es que no muera el matrimonio, que no muera la familia, que no muera el amor. El plan de Satanás es precisamente que muera la familia, que muera el amor, que mueran los hijos, que mueran todos espiritualmente. Número 2. El plan de Dios es que la familia, los esposos, se mantengan unidos. Y esto lo amplía más Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas. Permanecer unidos a Adán y Eva. Pero el plan de Satanás es que la familia esté desunida. Y nosotros encontramos en el relato bíblico, que no tengo tiempo de leer, en el capítulo 3, a partir del versículo 1 del libro de Génesis, que Eva se separó, y lo confirma Elena de White en Patriarcas y Profetas, se separó de su esposo y estaba lejos cuando tomó del fruto, que no es una manzana, aunque se ve una manzana en el video, estaba lejos de Adán. Hubo una separación. Y yo quiero que escuches esto si no has escuchado nada. Cuando la familia se desune, cuando los esposos marchan por lados individuales, entonces cometen errores que puede castrar el amor que existía. Toman decisiones que afectan la vida de pareja y de familia. Y el tercer plan que yo veo aquí
era que fueran una sola carne, el plan de Dios. Pero el plan de Satanás era dividirlos también, no solamente físicamente, sino que no fuesen más una sola carne. Aquí, en el versículo 12 del capítulo 3, como puedes ver en pantalla, la Biblia dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Yo me voy a sincerizar con ustedes, especialmente aquellos que en el tiempo que estuve en Corona, en esos 6 meses, por la gracia del Señor, me conocieron en ese tiempo. El pastor Kevin mencionó que por la gracia de Dios me casé hace poco tiempo. Y algunos de ustedes quizás estén pensando, pero hace 8 años y medio atrás, cuando estabas en Corona, estabas casado, no estoy entendiendo. Me voy a sincerizar con ustedes. Hay una tasa bien alta de separaciones y divorcios, inclusive dentro del cristianismo y de la iglesia adventista. Y dentro de ese número estoy yo. Lamentablemente, pero también por la gracia de Dios. 3 planes que el Señor tenía, 3 planes que el enemigo tenía. 2 bandos. Sin embargo, mi historia no tiene que ser tu historia. Y yo estoy aquí como testimonio vivo hoy que la gracia de Dios restaura, que la gracia de Dios guía por caminos que muchas veces no comprendemos. Y muchas veces juzgamos el carácter de una persona o la otra. Juzgamos la separación de la hermana o del hermano. Juzgamos y tratamos de ver qué pasó en la vida de esa persona para que hoy estuviese aquí. Y esto lo digo con mucho respeto. Lo que pasó en mi vida es algo que en realidad compete a Dios y a los que éramos parte de esa relación. Pero lo que sí digo es que lamentablemente en nuestras vidas el 3 y el 2 tuvieron lugar. Dios tenía planes, el enemigo también. Y el dolor más grande que he experimentado, uno de ellos, fue saber que el plan de Dios no se cumplió por decisiones humanas. Y vuelvo a decirlo, por decisiones humanas. No fui yo o no soy yo quien culpa a Dios. Decisiones humanas. ¿A qué voy yo con esto? A que muchas veces culpamos a Dios de decisiones que Dios no tomó por ti. Decisiones en las que tú no involucraste a Dios. Eva, antes de tomar del fruto, no consultó con Dios. Eva tenía claro lo que Dios había dicho, según los primeros versículos del capítulo 3, pero no consultó con Dios cuando llegó la hora de tomar una decisión. Yo te pregunto sinceramente, ¿consultaste a Dios sinceramente? ¿Lo consultaste antes de casarte con esa persona con quien te casaste hace 30 años, 15 años o 20 años? ¿Consultaste a Dios antes de tener hijos? ¿Consultaste a Dios antes de comprar esa casa o ese carro o mudarte a ese lugar donde vives? Porque el ambiente, porque la persona, porque las decisiones que se toman sin Dios nos afectan. Y muchas veces juzgamos a Dios. Y Adán, en cierto modo, ya dividido con su esposa, le dice al Señor, la mujer que tú me diste me hizo pecar. Eso refleja que ya no eran una sola carne en términos de pensamiento. Eva dijo, la serpiente. Y ahora Adán dice, la mujer que tú, Dios, me diste. El divorcio es algo muy doloroso. Es algo que hiere el corazón y que muchos no pueden superar. Pero a Dios doy gracias de que por su misericordia, solo por Él he podido superarlo.
y me ha dado un regalo que no esperaba con una gran esposa. Ese es Dios. Y estoy diciendo todo esto porque he hablado con muchas madres, no estoy diciendo a alguien que esté aquí, y muchos padres que se sienten culpables de la situación que hoy viven sus familias. Si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho lo otro, si no me hubiese casado aquí, si no hubiese mudado a New York City o a Queens o a Long Island o a Brooklyn, si no hubiese tomado esa decisión. Y quiero decirte algo que espero que nunca olvides, y abre tus oídos para que nunca lo olvides. Satanás te va a hacer cuestionar tus principios, valores y decisiones. Y eso causa que haya divisiones. Él tiene como misión hacerte cuestionar tus principios, valores y decisiones. Y fue lo que hizo con Eva aquí en el relato bíblico. Le hizo cuestionar lo que Dios había dicho. Fíjate bien que Dios les dijo en el versículo 17, pueden comer de todos los árboles del huerto menos de uno. Sin embargo, cuando él viene y le habla a Eva, le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Le cambió el discurso por completo. Y es lo mismo que él hace hoy. Nos hace cuestionar, y muchas veces aquellos de nosotros que hemos pasado por situaciones familiares terribles, caemos en la trampa satánica de siempre decir, si yo hubiese hecho esto, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho esto, yo te voy a decir en esta hora, en el nombre de Jesús, deja de cuestionar las decisiones que tomaste porque ya las tomaste. Ya tomaste la decisión de casarte con alguien, de trabajar en algún área, de tener hijos, de criarlos en tal lugar. Ahora lo que debes hacer, que es lo que debimos hacer hace mucho tiempo atrás, es decirle, Señor, yo quiero vivir y tomo la decisión de vivir conforme a tu palabra. Por más difícil que parezca y por más sencillo que al mismo tiempo parezca ser, la voluntad de Dios a través de su palabra es lo que va a hacer que nuestras familias lleguen juntas al cielo. Tú no tienes que pasar por lo que yo pasé. Pero Dios en su llamado a mi vida, por su gracia y por su misericordia, cuando Él fue a la cruz hace 2000 años, antes de yo nacer, Él vio lo que iba a pasar con mi vida en los años, hace mucho tiempo ya de eso. Él vio lo que iba a pasar en mi vida en esos años. Y de todas maneras, me llamó y me restauró. Hoy no dudes de que si tus hijos son rebeldes, de que si tu esposo, tu esposa y tú pelean todo tiempo, que Dios se ha alejado de ustedes. Pelea no significa que Dios se alejó. Distracciones no significa que Dios se alejó. Decisiones erradas no significa que Dios se alejó. Y lo vamos a ver en breve. ¿Por qué? Porque yo necesito que ahora tú veas que en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, habían muchas familias disfuncionales. Y perdón si me comienzo a emocionar a partir de ese momento, pero yo digo, aleluya. Porque a pesar de que habían familias disfuncionales, y yo digo, gloria a Dios, la gracia de Dios no depende de la disfuncionalidad de tu familia. Al contrario, tu familia y su disfuncionalidad deben depender de la gracia de Dios. Hoy día, 6,000, 5,000, 4,000 años después, reconocemos a familias bíblicas, no porque eran perfectas. Y aquí hay ejemplos. Adán y Eva, ¿eran perfectos? No. Adán y Eva no eran la pareja perfecta. Lo acabamos de ver en esta sinopsis que te acabo de compartir de los capítulos 2 y 3. Y aún más, un detalle muy interesante que quiero compartir contigo y si es posible que no lo olvides, si lo sabías, que lo puedas refrescar. ¿Te has preguntado tú por qué razón había tal enemistad entre Caín y Abel? Yo voy a dedicar a Abner, Pastor Kevin y los demás un par de minutos a esto. Porque lo que estamos viendo es que Caín y Abel tenían una rivalidad de hermanos. ¿De dónde viene esta rivalidad? Yo quiero que leamos, no lo tengo en pantalla.
Yo quiero que leamos el capítulo 4, el versículo 1. Así que si tienes tu Biblia en mano, ábrela. Si no tienes una, encuentra una. Si la tienes en tu iPhone, en tu iPad, en tu Samsung, BlackBerry, Blueberry, Raspberry o Strawberry, como se llame tu teléfono, abre la aplicación siempre y cuando no te saque de aquí de Zoom. En el capítulo 4, el versículo 1, la Biblia dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esa frase, el español no la tiene traducida de una forma fidedigna al hebreo original. Si no has escuchado nada, escucha esto. Lo que en el hebreo original dijo o dijeron los padres de Caín cuando él nació fue, basados en la promesa de Génesis 3:15, de que iba a venir una simiente de parte de ellos que los iba a libertar, ellos dijeron fue: hemos adquirido varón, Jehová. Para ellos, Caín era el hijo prometido de Génesis 3:15. Y espero que me esté siguiendo. Ellos le ponen por nombre Caín, pero también le dicen: por voluntad de Dios hemos recibido el varón, la simiente, el prometido. Llegó, este es el que nos va a libertar. Esa fue la característica que le dieron a Caín. Esa era la reputación de Caín. Ese era el nombre de Caín. Sin embargo, después la Biblia dice, versículo 2, dio a luz a su hermano y le llamaron Abel. ¿Qué significa el nombre Abel? El nombre Abel significa, atención a esto, vanidad, viento, neblina. Eso significa el nombre Abel. Y yo quiero que veas el contraste. Caín, el varón escogido, el hijo prometido. Abel, el viento, la vanidad. Valores que le dan a uno y no se lo dan al otro. Y probablemente eso esté pasando en tu familia, que hay un hijo que se siente más valorado que el otro. Pasa mucho en las familias donde hay tres. El del medio se siente menos valorado que el mayor o que el menor. Porque, y debo decir esto en mi caso, haciendo una pausa comercial aquí, por la gracia de Dios yo soy el mayor en mi familia. Somos tres hombres en la casa. Yo soy el mayor y claro, tengo dos hermanos. Sin embargo, eso es lo que sucede. Yo fui el primero, gracias a Dios. Todo el cariño, el nieto nuevo, el sobrino nuevo, el primer hijo, todo el cuidado, todo el mundo encima de mí y todo bien protegido. Llegó el segundo. Ya el cuidado no es igual. Ya es más relajado. Ya no es lo mismo de mi madre, de que es el centro de atención de todo el mundo. Y mi hermano menor, hasta sus 20 y algo de años, mi madre le decía bebé. Para que tengas una idea, bebé, a sus 20 y pico de años, era el bebé. Y él decía, bebé, bebé, y siempre mimándolo como bebé. Pero mi hermano del medio, por más esfuerzo que mis padres hicieron, se sentía, un poco excluido. Ahora imagínate cómo se sentía Abel si su nombre significaba vanidad. Y Caín si su nombre significaba el prometido. Esto causó que Caín pensara que él tenía una posición privilegiada ante Dios. Y esto me lleva a un segundo detalle de división familiar en esta historia. ¿Qué pasa aquí en este 3:2? El plan de Satanás es dividir las familias. El plan de Dios es unir las familias. Elena de White nos da más luz de lo que pasó en el capítulo 3 a finales de él cuando Dios sacrificó el cordero. ¿Cuántos altares, te pregunto, y yo espero que alguien me conteste en el chat, cuántos altares había cuando Dios sacrificó el cordero para Adán y Eva y cubrir su desnudez? ¿Cuántos altares habían? Si alguien sabe, para Adán y Eva. Lo puedes poner ahí en el chat y yo te voy a leer, lo voy a abrir aquí para ver qué me dicen. ¿Cuántos altares creen ustedes que habían cuando Dios sacrificó el cordero en Génesis 3 tras el pecado de Adán y de Eva? ¿Cuántos altares? Si han leído Patriarcas y Profetas, pueden tener una idea de cuántos altares había o cuántos altares se construyeron
para sacrificar el cordero. A ver, ¿qué me dicen los comentarios? Lo puedes escribir ahí en el chat. Yo voy a esperar que alguien lo escriba. Algunos de los que estén conectados. Nadie quiere escribir. Parece que no quieren, no se preocupen. No hay aquí calificación. Solamente vamos a analizar algo. Ok, yo los voy a ayudar. Había un altar. Un altar, y esto es un detalle muy importante, un altar para la familia. Un altar para Adán y para Eva. Sin embargo, en la historia de Caín y Abel, ¿cuántos altares habían? La Biblia dice que Caín tenía su ofrenda en su altar y Abel tenía su ofrenda por su lado en su altar también. De manera que el ejemplo que Dios había dado de un altar por familia no fue algo que cumplieron Caín y Abel debido a que estaban divididos. Puede ser posible en esta noche que tu familia esté dividida, inclusive en la adoración a Dios. Que por eso quizás no van a la iglesia juntos. Que uno se va a la iglesia primero y el otro llega después. Que el uno se sienta en la banca de al frente y el otro se sienta detrás. ¿Será que hay familias divididas en el altar cuando el plan de Dios es que haya un altar por familia, que haya un culto familiar, que las familias se reúnan y juntos puedan adorar al Señor? Si tu familia está dividida hoy, están lamentablemente siguiendo el ejemplo de Caín y Abel, que no fue el ejemplo que nos dio con Adán y Eva. Había un altar para Adán y Eva, pero para Caín y Abel habían dos. Todo por el orgullo de Caín. Sin embargo, la semana o el mes próximo vamos a ver cómo el Señor quiere que haya un altar por familia. Sin embargo, volviendo aquí a la presentación, nos damos cuenta que la Biblia está llena de familias disfuncionales. Sin embargo, la gracia de Dios nos permite hablar de ellas hoy. Adán y Eva pecaron, hubo violencia entre hermanos, el pecado dañó la relación que había. Noé, sus hijos, vemos que él incluso fue embriagado y le faltaron el respeto a sus hijos. No hubo autocontrol. Vemos la familia de Abraham y Sara. Había impaciencia con Dios. Se rieron de Dios. No era una familia perfecta, pero Dios los protegió de todas maneras. Isaac y Rebeca no eran perfectos. Había favoritismo con Jacob o con Esaú. Pero Dios les enseñó lecciones para ser justos y honestos. Y a través de esa familia, hoy somos parte del pueblo de Dios. A pesar de que era una familia disfuncional, a pesar de que Jacob era un engañador, hoy gracias a Israel y la gracia de Dios en su vida, de una familia disfuncional, hoy nosotros somos parte de la familia de Dios. Tenemos a Jacob y sus hijos, 12 hijos divididos, de mujeres diferentes. Había celos, había traición, pero Dios quiso de todas maneras cuidar la unidad familiar y mantenerles en tribu. David, pecados sexuales y violencia interna. El pecado trajo consecuencias. Absalón y muchos otros hijos de él que hicieron pecados terribles. Salomón, con tantas mujeres, perdió su identidad espiritual, como quizás tu hijo, tu hija, ha perdido su identidad. Pero en todo esto, en todo este dos bandos que tienen tres planes cada uno, hay uno solo que triunfa. Y ese solo que triunfa es el de Dios. Dios quiere, y yo quiero que te imagines esto. Dios quiere que tú entres al reino de los cielos con tu familia y que habites por la eternidad en la tierra nueva con toda tu familia. A las madres que están aquí les digo, qué triste sería que tú llegues al cielo y tus hijas no estén allí. ¿Cómo te sentirías? Si tú ves a Jesús en las nubes viniendo hoy, imagínate que Jesús está regresando en las nubes y tú lo ves a Jesús regresando y no ves a tu hijo, no ves a tu hija esperando a Jesús contigo. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si tu esposo o tu esposa no llega a recibir a Jesús contigo? Le tendrías que pedir más tiempo a Jesús. Dame un poco más de tiempo para hacer lo que no pude, lo que nunca me esforcé por hacer.
Hay familias hoy día que están prestando más atención a los celulares que a Dios. Y se preguntan, ¿dónde está Dios en mi familia? Hay esposos que no leen la Biblia juntos ni oran juntos, pero cuando llega un problema se preguntan, ¿dónde está Dios? Hay familias que no hacen el culto en sus casas, ni reciben ni despiden el sábado juntos y todavía se preguntan, ¿dónde está Dios? Dios está justamente donde tú lo dejaste. La Biblia dice en Apocalipsis, el capítulo 3, que en la iglesia del último tiempo, la iglesia de la Odisea, Cristo está tocando a las puertas. No sé cuántas veces has estudiado ese capítulo de la Biblia o las 7 iglesias, pero cuando dice que Cristo está tocando en la puerta para que lo dejen entrar, eso a mí me parte el alma. Es uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Y tú dirás, ¿por qué? Por esto. ¿Cómo puede ser posible que el fundador de la iglesia, el que está supuesto a habitar en la iglesia, esté tocando en la puerta diciendo, déjenme entrar? Yo sé que no estamos hablando de iglesias, pero lamentablemente hay muchas iglesias muy lejos de Corona que han sacado a Cristo de la iglesia. Y tienen principios de hombres, doctrinas humanas y predicaciones basadas, en el hombre y no en Dios. Han sacado a Cristo y Él está diciendo, déjenme entrar. De la misma manera hay familias que hoy día han sacado a Cristo de su hogar. Tienen una casa, tienen un apartamento, pero no tienen un hogar. Porque el hogar solamente lo conforma la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu cuando llega trae a tu casa gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, cosas que quizás en tu casa no existen hoy. ¿Qué necesitas? El Espíritu de Dios. No es una casa nueva lo que te va a solucionar la vida familiar. Porque si te mudas a una casa nueva con los mismos problemas, la casa no te va a ayudar. Si compras un carro nuevo con los mismos problemas familiares, un carro nuevo no te va a ayudar. Lo que Dios te quiere dar es gozo, no es felicidad, porque la felicidad depende de lo externo, el gozo depende de lo que Dios ponga en tu corazón. Y lo que necesitan tus hijos no es el último iPhone, lo que necesitan tus hijos no es un carro nuevo, lo que necesitas tú no es un mejor trabajo, lo que necesitas tú es que Dios te ayude a comunicarte con mansedumbre y paciencia a tu esposa o a tu esposo. Lo que necesitas es que tus hijos vean a Cristo en ti. Lo que necesitas no son 3 trabajos para poder pagar el mortgage. Lo que necesitas es a Jesús en tu vida. Y en ese caso, las familias disfuncionales bíblicas me llevan a este estudio de caso. Y ya estamos llegando a los últimos minutos. Pero yo quiero que tú veas este estudio de caso aquí. Vamos a hablar de la familia Pérez y el silencio. Y yo de verdad espero que puedan interactuar conmigo. La familia Pérez siempre evita los conflictos, siempre. Es una familia que no habla. Y no sé si tu familia es así. Recuerda que el título es Esta es mi familia, como puedes ver a la derecha, 3, 2, 1. La familia Pérez siempre evita los conflictos, no hablan, los hijos siempre están trancados en su habitación, nunca salen, solamente para comer o algo así. Los esposos no se comunican ni se conectan. Y cuando algo malo sucede, nadie habla. Todo se guarda hasta que un día estallan en enojo. Es como algunos matrimonios que son como el discurso de rendición de cuentas de un presidente o el State of the Union Address, que es que una vez al año el presidente da una lista de todo lo malo y lo bueno que ha pasado. Hay damas y caballeros, y yo no sé si es el caso en tu casa, pero hay damas y caballeros que se guardan cosas dentro y que lo sacan 6 meses después, diciendo, en el mall hace 6 meses tú no me agarraste la mano. O hace 3 meses atrás tú no me dices tal cosa que yo esperaba de ti. ¿Por qué razón guardar silencio y guardar una especie de enemistad o de una amargura en tu corazón por tanto tiempo en vez de hablarlo? Es el caso de la familia Pérez. ¿Qué principio bíblico crees tú deberían aplicar para mejorar su comunicación? Medita un poquito. Repito, este es un estudio de caso. Y solamente me quedan 10 minutos. Yo te voy a pedir que tú puedas escribirlo en el chat o que tú puedas abrir el micrófono y decirme
¿Cómo tú crees que la Biblia puede ayudar a una familia así? Una familia que no habla y que solamente se expresan, como ves en el video, cuando están enojados y que ya no aguantan más. ¿Qué principio bíblico crees tú que aplicaría aquí? ¿Ok? ¿Qué versículo bíblico aplicaría a su situación? ¿Qué práctica concreta tú les recomendarías? A ver, ¿qué me dicen? Voy a dar unos 30 segundos a ver qué piensan ustedes. ¿Qué principio bíblico, qué versículo bíblico que te llega a la mente puede ayudar a una familia así? Y probablemente hay una familia así esta noche, que esté pasando por momentos de silencio. Mi esposo se lo guarda todo, mi esposa se lo guarda todo, no hay comunicación, no hay conexión y cuando hablamos solamente es para pelear. ¿Qué le recomendarías? Yo quisiera saber qué opinan ustedes. No me digan, esta es mi familia y nada por el estilo, pero ¿qué opinan ustedes? Una vez más, pueden o abrir el micrófono y decirlo o escribirlo en el chat. De pronto Efesios 5, 25. ¿Ok? Maridos, Efesios. amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia Muy y se bien. entregó a sí mismo por ella, por ejemplo. Se me ocurre a mí. Y a mí me encanta ese ejemplo. Así como Cristo amó a la iglesia, nosotros debemos amar a nuestras esposas. Ese es un muy buen consejo. También alguien más, y gracias, hermano, por compartirlo. Alguien más dice aquí, Ephesians 4:26, be angry and do not sin. Efesios 4:26, no, bueno, enójense, pero que no los lleve a pecar. Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, dice Nelis, y saludo a Nelis también. Emigdio, un saludo al hermano Emigdio, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Todos estos ejemplos son válidos y yo espero que los puedan aplicar. Amar a tu cónyuge como Cristo amó a la iglesia. Airaos, pero no pequéis. Sobrellevar las cargas de los otros o del otro. Y yo agrego uno más. Y yo marqué estas palabras en bold letters, en negritas. Sea vuestra palabra siempre, dice la Biblia, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y ese es el error de muchos padres. Tus hijos tienen personalidades diferentes. Tú y tu cónyuge tienen personalidades diferentes y la forma de hablar varía. Pero lo que nunca debe variar es que la palabra o las palabras que expreses sean con gracia y sazonada con sal. ¿Qué quiere decir Pablo con eso de sazonada con sal? Me encanta esta ilustración que hace Pablo. Yo no sé cuántos de ustedes se han comido un almuerzo, una cena, un desayuno totalmente desabrido sin sal. Vamos a decir, una carne sin sal. Bueno, estamos entre vegetarianos y veganos. Vamos a decir, un arroz sin sal. ¿A qué te sabe? Tú me dices, sabe a nada. Lo que está diciendo aquí Pablo es, cuando tú te expreses, permite que la persona que está recibiendo tus palabras pueda disfrutar lo que tú estés diciendo. No está diciendo no confrontes a la persona. Confrontar y pelear son dos cosas diferentes. Sin embargo, como humanos, muchas veces decimos que confrontar y pelear es lo mismo. Tú puedes confrontar siempre. Aunque estés airado, sin pecar, puedes confrontar guardando silencio por unos minutos y cuando hables, hablar con gracia, con un sazón especial para que tú puedas responder sabiamente a cada uno. Eso nos hace mucha falta. Respondemos de ímpetu y respondemos rápidamente en vez de pensar. Y yo voy a adelantar aquí porque me quedan 5 minutos. En otras palabras, en un mundo de cambios, con una familia cambiante, Dios nos llama a construir familias sólidas y fieles. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, un segundo caso, y ese lo voy a pasar rápidamente solamente para que tú puedas tenerlo en mente. La familia quesada siempre encuentra distracciones para no hacer el culto familiar.
recibir o despedir el sábado, o hasta para no ir a la iglesia. Y ahora sus hijos de 19, 16 y 13 años no quieren asistir a la iglesia. ¿Qué pudiesen hacer? Alguien aquí puede decir, yo voy a hablar con el pastor para que los visite y les hable. Yo, como pastor de jóvenes que he sido, por la gracia de Dios, y como director de jóvenes ahora, en los últimos 2 años, gracias a Dios, digo lo siguiente y no lo digo irrespetuosamente. Por favor, padres, no me malinterpreten. Si ustedes en 19, 16, 13, 24, 30 años no dedicaron tiempo a criar a sus hijos en casa, en los caminos del Señor, un pastor como yo, por la gracia del Señor, no puede resolver en una visita pastoral de 1 hora o 45 minutos lo que tú no hiciste en 30 años. No se puede. La familia es la base de la iglesia. Y muchas veces cuando los jóvenes y tus hijos se desconectan de la iglesia, no es porque están desconectados del liderazgo de la iglesia, sino que no hay una conexión sólida y no la hubo con Dios. Hay personas aquí que trabajan tanto, y yo los felicito, que no tienen tiempo para orar ni con su esposa ni ellos solos. Hay familias que no se acuerdan probablemente aquí esta noche cuándo fue la última vez que el viernes a la puesta de sol cantaron himnos a Dios y oraron juntos para recibir el sábado. Es probable que haya familias aquí que no recuerden la última vez que se reunieron para despedir el sábado y recibir una nueva semana, o que se dieron un abrazo cuando no fue Thanksgiving o New Year's Eve o Christmas. ¿Cuándo fue la última vez que Dios estuvo en tu casa? No pienses que el pastor lo va a solucionar. La solución la tiene Dios, pero Dios tiene que vivir en tu casa. Tu casa no va a ser salva porque tengas 3 trabajos o 3 empleos y ganes mucho dinero y te ocupes de darle todo a tus hijos. Si no le das a Dios, a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, serás como la familia Quesada. ¿Cuál es la solución aquí? Aquí hay errores, aquí hay reflexiones que hay que hacer. Sin embargo, por falta de tiempo yo digo, estos son los principios bíblicos que quiero dejar en tu cabeza. Busca primero el reino de Dios y tu familia es como la familia Quesada o como la familia Pérez que te presenté. Número 2, enseña diligentemente a los hijos las palabras de Dios. Según Deuteronomio 6, 6 al 7. Y número 3, y aún más importante, tu ejemplo. La Biblia dice en Corintios, en la primera carta, en el capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y yo voy a decir esto muy suavemente. ¿Pueden tus hijos y tus hijas, e inclusive tu esposo o esposa, imitar tu cristianismo? ¿O al ver tu cristianismo en casa, se avergüenzan y no quieren saber de la iglesia o de Dios? Lamentablemente me ha tocado visitar a muchos jóvenes que dicen, yo no soy cristiano porque mi papá es una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Tú puedes levantarlos a las 5 de la mañana para hacer el culto, pero si en tu vida, si en tu casa, tu boca no ha sido santificada, si tu vida no ha sido santificada, si no eres un cristiano genuino en casa, entonces tus hijos no van a querer saber de Dios. Imita y permite que ellos te imiten a ti. Dale amor incondicional a cada uno. Comunícate honesta y graciosamente, como dijimos en Colosenses 4:6. Recuerda que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, según la primera carta a Corintios, el capítulo 13 y el versículo 7. Y también la familia es el servicio mutuo. De manera que aquí está el resumen de 3, 2, 1. 3 principios bíblicos para una familia fuerte: amor incondicional, comunicación honesta y graciosa y servicio mutuo. 2, retos que debemos superar: el individualismo, que fue lo que mató la relación de Adán y Eva y causó que ellos pecaran. Y número 2, la falta de perdón. Eva no le pidió perdón a Adán y Adán culpó a Dios por Eva y Eva culpó a la serpiente. No hubo comunicación abierta pidiendo perdón. Hay familias y matrimonios que hoy están destruidos por lo mismo que se destruyó
la familia perfecta de Adán y Eva: individualismo y falta de perdón. Otra vez, 3 principios: amor incondicional, comunicación honesta, servicio mutuo. 2 retos que debemos superar: el individualismo y la falta de perdón. Y uno, el último: Dios tiene un gran propósito en tu familia. El propósito de tu familia debería ser glorificar a Dios. Y que no sea solamente un cuadro que esté enganchado en un muro de tu casa, sino que sea el estilo de vida de tu familia. Josué 24:15. Yo primero, yo. Fíjate que no dice mi casa y yo, dice yo primero. Yo soy el ejemplo como padre, como madre, como esposo, como esposa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Más que felicidad o éxito, la meta de la familia cristiana es reflejar a Dios ante el mundo. ¿Reflejas tú a Dios ante tus hijos? Por tal motivo, prácticamente, hay una importancia en una base cristiana en el hogar. Hay actividades para fomentar la unión familiar y hay desarrollo de valores cristianos que necesita tu familia. Yo cierro diciendo: cada familia cristiana es llamada a vivir amando como Cristo, comunicándose con gracia, sirviéndose mutuamente, superando los retos y glorificando a Dios. Y que tú puedas decir esta noche: todavía no la tengo, todavía mi familia está en proceso de esto que hemos hablado esta noche, pero en el nombre de Jesús, esta es mi familia. 3, 2, 1, para gloria de Dios. Una vez más: 3 principios a vivir, 2 retos a superar, un propósito eterno. Pero esta es mi familia para la gloria de Dios. Yo quiero orar en esta hora, pero yo quiero orar por aquellos que escriban en el chat: esta es mi familia para la gloria de Dios. Escríbelo ahí y yo voy a orar especialmente por ti. Oremos. Mientras oro, puedes escribir: Padre bueno, hay 3 planes que tú tienes para nuestras familias. Tú quieres que nunca, nunca haya muerte, sino que alcancemos la salvación todos juntos. Tú quieres que nunca nos separemos. Tú deseas que nos mantengamos unidos como una carne. Sin embargo, el plan del enemigo tuyo y nuestro es que no lleguemos a la vida eterna juntos. El plan es separarnos, inclusive desde aquí, que haya división dentro de las familias, donde hay damas que hoy día viven con sus hijos y con sus esposos o con su esposo, pero se sienten solas, abandonadas, porque el plan de Satanás precisamente es que no haya unidad y que simplemente haya culpabilidad. Pero hoy, en el nombre de Cristo, coloco esas familias en tus manos, Señor. La familia de Walter, la familia de Maerza, la familia de Fiordalisa, la familia de Santa, la familia de María, la familia de Mirna, para que sea una familia que glorifique a Dios, sin importar la edad de sus hijos, sin importar qué tan lejos se hayan ido o qué tan cerca estén. Esas familias te pertenecen y oramos por restauración, agradecidos por tu misericordia y pidiendo que seamos familias. 3, 2, 1. En el nombre de Jesús. Amén.